Lo venía avanzando, que no nos venía bien ese parón después de la excitación que traíamos de competición, de que había un foco muy claro, que era la final a 8, donde el equipo estuvo con una gran sobreexcitación, ¿no? Y luego parar 10 días no venía bien. Entonces, ¿dónde está el mayor trabajo? En lo mental, o sea, lo mental ahora ya, porque a nivel táctico ya tenemos todo, encima tuvimos una semana más para trabajar, para seguir insistiendo, y yo creo que es en el nivel mental, ¿no? Como demostró el equipo, pues ya lo avanzábamos, pero como se demostró en el partido, yo creo que superamos la primera dificultad y la segunda dificultad nos quedamos y abandonamos, ¿no? Entonces ahí se demuestra que no veníamos preparados a nivel mental para superar una dificultad, otra, seguir luchando, seguir creyendo hasta llegar al final del partido. Espero que esto lo hayamos, después del varapalo y después de estar hablando con los jugadores, creo que lo tendremos corregido para el partido de Murcia. Y bueno, pues lo que yo le comentaba ayer a los jugadores, si queríamos esa plaza o no. Yo, como profesional, quiero ganar siempre, porque mi vida depende de ganar. Y creo que ellos, como profesionales también. Y el otro día nos hicimos un flaco favor a nosotros mismos. No, ya hablo a nivel de equipo, a nivel de club, a nivel de ciudad, que evidentemente, vamos, no tenemos que dar esa imagen ni bajar los brazos en ningún momento. Entonces, por nosotros mismos, creo que tenemos que reaccionar y competir hasta el último momento, hasta el último minuto, independientemente que nos jugamos una plaza en la clasificación y que posiblemente el objetivo no sea que te dé algo, no lo sé, pero yo creo que como profesionales tenemos que volver a dar la cara y ser nosotros mismos. Siempre, ya que estamos en esta línea, en un año súper atípico, difícil, porque ha sido complicado, pues bueno, acabar con que haya público, que parezca que volvemos a la normalidad, cuando realmente va a ser poco público, pero que se pueda escuchar algo de público, pues creo que va a ser bienvenido. No nos debe afectar a nivel de que nos reste algo, porque ya hemos jugado hace poco en Rusia con un ambiente en contra, y yo creo que es lo que nos nace, lo natural en el baloncesto profesional, y es que se juegue con público. Entonces, bueno, yo creo que eso no va a ser determinante, y si será determinante, pues como decíamos antes, nuestra puesta en escena, cómo estemos nosotros mentalmente para afrontar ese partido.